Era un joven oficial que intentaba escapar de los fantasmas de un fracaso pasado. Pero en el silencio helado de North Fairwoods, se topó con algo que le dejó sin aliento. Una niña delgada que vive sola en una cabaña derrumbada. Un viejo pastor alemán protegiéndola con las últimas fuerzas de sus huesos envejecidos, y dos cachorros recién nacidos temblando de frío. Lo que comenzó como un rescate se convirtió en una batalla contra una oscuridad mucho mayor que la tormenta. Un imperio ilegal construido sobre el miedo, la violencia y el hombre poderoso en quien la ciudad más confiaba. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmovió el corazón, suscríbete para recibir más. La noche de invierno se cernía sobre Northfire como un velo oscuro y sin aliento. La nieve caía en espirales lentas y lánguidas, suavizando los ángulos agudos del pequeño pueblo de montaña de Montana. Las farolas de la calle brillaban con un tono ámbar durante la tormenta y sus halos temblaban mientras el viento rondaba por las calles vacías. Era el tipo de noche en que las voces se desvanecían en el frío antes de poder hacer eco. Cuando incluso las almas más valientes huyeron a sus casas en busca de la promesa de calor y luz, pero Rowan Hall no tenía ningún lugar al que desear ir. Se sentó solo en un destartalado banco de metal al borde del parque Evergrande, mientras el viento lo atravesaba como si estuviera hecho de papel. A sus 34 años, Rowan cargaba con el peso de un hombre que había vivido el doble de sus años. Hombros anchos, mandíbula fuerte y ojos cansados de color azul grisáceo. Parecía alguien formado a partir de piedra de montaña, sólido, confiable, inquebrantable. Eso era lo que él siempre había sido. Esta noche se sentía vacío. Dos pequeños cachorros de pastor alemán presionados contra su pecho debajo de su pelaje. Su pelaje era irregular, aún suave por la juventud, sus ojos estaban nublados por una preocupación que no entendían. Tenían apenas 6 semanas y eran huérfanos. Gimieron débilmente, sin saber por qué su madre no había regresado de la última misión que había realizado con él. Rowan cerró los ojos bruscamente, respirando entre dientes apretados. La imagen volvió a aparecer. Nieve explotando bajo los neumáticos de un camión que huye. La oscuridad se resquebrajó con disparos. El agudo ladrido de su compañera canina, Sierra, mientras se lanzaba hacia adelante siguiendo una orden. Y luego el terrible silencio. El momento en que su cuerpo cayó inerte sobre la nieve. El momento en que todo dentro de él siguió. Sus superiores no lo culparon. Lo llamaron riesgo operacional. Le dijeron que había hecho lo que podía. Pero Rowan lo había repetido innumerables veces y había llegado a una sola verdad. Él le había fallado. Así que ahora estaba suspendido, sentado en medio de una tormenta de nieve con dos cachorros sin madre y un silencio que parecía más pesado que las propias montañas. De vez en cuando pasaba gente delante del banco, ciudadanos abrigados que volvían a casa después de sus turnos de noche. Adolescentes riendo en el aire gélido, una pareja caminando del brazo bajo un paraguas cubierto de polvo blanco. Miraron a Rowan, vieron a un hombre grande con la capucha puesta y los hombros encorvados, y siguieron caminando. Nadie notó las pequeñas y temblorosas formas ocultas bajo su abrigo. Nadie notó el dolor. Quizás eso fue lo mejor. Su aliento se condensó en el aire mientras miraba nuevamente a los cachorros. «Lo siento», susurró con la voz quebrada. «Lo siento muchísimo». Un suave crujido de nieve se escuchó cerca. Rowan no se molestó en mirar hacia arriba al principio. Muchos ya habían pasado, pero este paso era más ligero, más pequeño. Entonces oyó otro sonido, un jadeo suave y ronco que provenía de un animal. El instinto le hizo levantar la cabeza. A unos cuantos metros de distancia se encontraba una niña. No podía tener más de 10 años. Era delgada como una ramita y vestía ropa que no correspondía a la estación. Una chaqueta marrón de gran tamaño y deshilachada en los puños, una bufanda de lana demasiado larga para su cuello, botas con suelas agrietadas que dejaban filtrar la nieve. Su cabello castaño miel se asomaba por debajo de un gorro de punto, desordenado pero suave. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, sus ojos grandes, de color avellana brillante, lo estudiaban con una especie de valentía cautelosa, no miedo, no piedad, algo diferente. A su lado estaba un pastor alemán, mayor, con el hocico gris por la edad. Su pelaje era áspero y desigual, sus costillas eran apenas visibles debajo del grueso abrigo de invierno que ya no tenía. Su postura, sin embargo, era firme,
cabeza baja y orejas alerta. Un guardián forjado a través de las dificultades. Cuando los ojos de Rouen se encontraron con los suyos, el perro emitió un gruñido bajo de advertencia. «Rust. No pasa nada», susurró la niña, poniendo la mano sobre el cuello del perro. Óxido. El nombre le sentaba bien, viejo, curtido, fuerte incluso a medida que el tiempo lo iba desgastando. La niña avanzó con cautela. Rouen no se movió. No estaba seguro de poder hacerlo. «Te ves triste», dijo suavemente. Su voz era suave, pero tenía algo antiguo para una niña, resignación tal vez, o comprensión forjada por las dificultades. «Y frío». Rouen casi se rió por la simplicidad del asunto, pero la risa parecía algo de una vida pasada. «Estoy bien», murmuró. Rust gruñó de nuevo, más profundo esta vez, como si no estuviera de acuerdo con el intento de Rouen de ocultar la verdad. La niña metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una manzana pequeña y ligeramente magullada. Ella lo sostuvo contra su pecho por un momento, frotando su piel para quitarle el frío. Luego lo extendió hacia Rouen. «Solo encontré uno hoy», susurró. «Pero parece que lo necesitas más que yo». Rouen la miró atónito. Sus manos enguantadas no alcanzaron la manzana. «¿Dónde están tus padres?», preguntó en voz baja. Ella se encogió de hombros, un pequeño gesto practicado que decía, «demasiado». «No tengo ninguno». «No precisamente». Rouen sintió que algo se apretaba en su pecho. Los cachorros se retorcieron bajo su pelaje, sintiendo un cambio en el aire. Uno asomó la cabeza, moviendo la nariz con curiosidad hacia Laci. Los ojos de la niña se abrieron ligeramente, pero no por miedo, sino más bien por asombro. «Bebés», susurró ella, y una sonrisa se dibujó en su rostro como una pequeña llama contra el frío. «Son hermosas». Rouen sujetó el abrigo con más fuerza alrededor de ellos. «Perdieron a su madre», dijo con la voz quebrada en la última palabra. La expresión de Laci se suavizó y su mirada cayó hacia Rust. «Sé cómo se siente eso». Rust presionó su cabeza contra su cadera como si la anclara a la tierra. Las farolas de la calle parpadearon mientras el motor de un camión retumbaba en algún lugar en la distancia. La cabeza de Rouen se levantó de golpe. En la oscuridad, más allá de la plaza, dos faros delanteros pasaban lentamente. Un vehículo demasiado grande para una ciudad tan pequeña a esa hora. El motor giraba a un ritmo lento, casi depredador. Rust se puso rígido junto a la chica, con las orejas erguidas hacia adelante y su gruñido profundizándose hasta convertirse en un estruendo de advertencia. «Ese camión ha estado aquí las últimas noches», susurró Laci. «El óxido lo odia». El sonido se desvaneció lentamente, tragado por la fuerte tormenta. Rouen frunció el ceño pero no se levantó. Estaba fuera de servicio, suspendido para ser exactos, y había aprendido por las malas a no perseguir sombras que no estaba preparado para enfrentar. Rust, sin embargo, mantuvo sus ojos fijos en la dirección en la que se había ido el camión, con los músculos tensos bajo el pelaje peludo. Rouen finalmente extendió la mano y tomó la manzana. Su mano temblaba y odiaba que ella lo notara. «Gracias», dijo en voz baja. Ella sonrió con un tímido orgullo. «De nada». «¿Cómo te llamas?», preguntó Rouen. «Laci», respondió ella. «Laci Brier». «¿Y el perro?». «Óxido», dijo, acariciándole la cabeza. «Es viejo y un poco mandón. Pero él es mi mejor amigo». Rust resopló como si estuviera de acuerdo. Rouen no pudo evitarlo. Sonrió por primera vez en semanas. Los cachorros empujaron más fuerte contra su pelaje, husmeando hacia Laci. Ella se rió, extendió la mano, pero se detuvo de golpe, esperando el permiso de Rouen. Él asintió. Tocó la pequeña cabeza del cachorro más valiente, y la diminuta criatura lamió las frías yemas de sus dedos. «Les gustas», dijo Rouen. Laci lo miró con una seriedad demasiado profunda para una niña de 10 años. «A mí también me gustan. Y creo que necesitabas a alguien con quien sentarte esta noche». Sus palabras lo atravesaron más de lo que el viento podría hacerlo. La nieve seguía cayendo, cubriendo sus hombros y suavizando el silencio entre ellos. Rust finalmente se acomodó junto a los pies de Rouen, aunque nunca dejó de observar la oscuridad donde el camión había desaparecido.
Por primera vez desde la noche en que murió Sierra, Rowan no se sintió completamente solo. Y no sabía por qué, pero confió en esa chica en la nieve. La nieve se alzaba en ráfagas ligeras y arremolinadas mientras Rowan y Lacey caminaban por el estrecho sendero que atravesaba Evergrande Park. El invierno de Northfire se profundizaba a su alrededor. El cielo estaba bajo y sin color. La luna se esfumó tras las nubes errantes. Las farolas parpadeaban como si esforzaran por mantenerse despiertas en el frío. Rust trotaba ligeramente delante de ellos, su andar era irregular debido a su edad, pero su postura permanecía alerta, la cabeza alta y las orejas apuntando hacia el viento. Los dos cachorros miraron con curiosidad desde la chaqueta de Rowan, sus pequeñas narices se movían con cada nuevo olor. Rowan seguía mirando a Lacey, sin saber cómo hablar sin asustarla. Caminaba con ligereza, sus botas raspando el pavimento helado y su frágil figura envuelta en esa chaqueta demasiado grande. Aunque era delgada y pequeña, se comportaba con una extraña resiliencia, la barbilla ligeramente levantada y los ojos constantemente escaneando su entorno con un instinto agudizado por la supervivencia en lugar del entrenamiento. ¿Dónde pasas la noche?, preguntó finalmente Rowan con voz suave. Lacey hizo una pausa y su aliento apareció en nubes cortas y pálidas. Allí, junto a la línea de árboles, murmuró. Hay una cabaña. Bueno, lo que queda de uno. El techo tiene goteras y el piso está roto en algunos lugares, pero a Rust le gusta y es más tranquilo allí. Las cejas de Rowan se tensaron. ¿Has estado solo? ¿Cuánto tiempo? Ella vaciló y su mirada se desvió hacia el suelo nevado. Un poco más de un año, supongo. Ella se encogió de hombros levemente, como si el número perteneciera a otra persona. Yo y Rust. Me encontró antes de la primera tormenta del invierno pasado. Rust giró la cabeza como si respondiera a su nombre, dejando escapar un suave gruñido. Su rostro canoso y su pelaje descolorido hacían que su edad fuera inconfundible, pero su lealtad estaba escrita en la forma en que caminaba de manera protectora junto a la niña. Sus ojos color ámbar, nublados pero feroces, rara vez la abandonaban. Rowan tragó saliva con fuerza. Un niño de 10 años que sobrevive los inviernos de Northfire con solo un perro anciano. Parecía imposible. Sin embargo, allí estaba ella, prueba viviente de que la fuerza de voluntad a veces supera la lógica. No deberías tener que vivir así, dijo Rowan en voz baja. Lacey no respondió de inmediato. En cambio, observó a los cachorros, que se habían escabullido lo suficiente como para acurrucarse contra su brazo. Uno le lamió la muñeca y golpeó con la cola el pecho de Rowan. «Les gusto», susurró, con los ojos brillando un poco. «Sí», respondió Rowan. «Lo hacen». Cuando levantó la vista, había una sonrisa tímida, pequeña, fugaz, pero cálida. Algo en ello suavizó las durezas dentro de él, las talladas por la pérdida y la culpa. El repentino gruñido de Rust rompió el momento. Era un sonido bajo y constante, más profundo que la advertencia que había dado antes. Su cuerpo se puso rígido y sus piernas se apoyaron en la nieve. Rowan siguió la línea de visión del perro. Los troncos de los árboles se alzaban como sombras irregulares delante de ellos, y el límite del bosque estaba a solo unos metros de ellos. Más allá de las ramas, brillaba débilmente una luz de faros, lenta y deliberada, adentrándose en un terreno restringido. Un camión grande, y no uno pensado para condiciones invernales. «¿Qué hace un vehículo así ahí fuera?», murmuró Rowan en voz baja. Lacey se abrazó a sí misma y se acercó más a él. «Sucede mucho así», susurró. «Siempre tarde, siempre muy silencioso, excepto por el motor». Rowan entrecerró los ojos. «¿Alguna vez te acercas a él?» «No», dijo rápidamente. «El óxido no me lo permite». Rust acentuó sus palabras con otro gruñido, esta vez gutural e insistente. Siguió adelante con el pelo erizado. Rowan sintió el cambio en el aire. Peligro mezclado con secretismo. A lo lejos, el camión avanzaba lentamente por un camino que debería haber estado cerrado durante el invierno. Los bancos de nieve eran lo suficientemente profundos como para ocultar peligros. Solo alguien con un propósito se arriesgaría a conducir por la oscuridad y la naturaleza en esta época del año. Sus instintos zumbaban, la parte dormida de él, el oficial entrenado para reconocer amenazas, despertando dolorosamente.
Pero fue suspendido. Sin placa, sin autoridad y con 2 cachorros y un niño a su lado, adentrarse en el bosque estaba fuera de cuestión. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Rust ladró con fuerza, dando un paso adelante antes de detenerse. Sus músculos temblaban como si estuvieran atrapados entre el instinto y su cuerpo desgastado. «Tranquilo», murmuró Rouen, arrodillándose junto al perro. De cerca, podía ver las cicatrices ocultas bajo el áspero pelaje de Rust, los signos de una vida vivida peligrosamente. «Sé que estás tratando de protegerla». Los ojos de Rust se entrecerraron como si entendiera. Lassie se inclinó y le acarició las orejas. «Él no confía en ese camión», dijo. «No lo ha hecho desde que casi nos atropella cerca de la carretera hace unos meses». La cabeza de Rouen se giró rápidamente hacia ella. «¿Estuvo tan cerca?» Ella asintió. «El óxido me empujó hacia abajo. Rodamos en la nieve. El camión no se detuvo». Los cachorros gimieron por la tensión en su voz. Rouen los estabilizó debajo de su abrigo, apretando la mandíbula. Algo helado y hostil le recorrió la columna vertebral. Ira, el viejo instinto protector que antes reservaba para sus parejas, sus víctimas y Sierra. «Lassie», dijo lentamente. «¿Alguna vez viste quién lo conduce?» «No. Las ventanas están negras y siempre es rápido». El resplandor de los faros finalmente desapareció en el bosque, tragado por la tormenta. Solo quedó el silencio, pero no el pacífico. Este se sentía vigilante. Rouen se enderezó y observó la línea de árboles. «Vamos a llevarte a algún lugar cálido». Su mirada se dirigió nuevamente a los cachorros, luego a Rust. «¿Puede venir Rust?» «Por supuesto». Mientras caminaban, Rouen mantuvo a la niña cerca sin hacerlo obvio. La nieve se espesó hasta que cada respiración picaba como escarcha contra la piel. Las botas de Lassie resbalaron sobre el hielo más de una vez, pero ella se contuvo antes de que él tuviera que extender la mano. Parecía acostumbrada a moverse en terreno traicionero, su pequeño cuerpo se inclinaba instintivamente contra el viento. «¿Cómo haces para mantenerte caliente ahí fuera?», preguntó. «Apilo mantas viejas que la gente tira», dijo. «El óxido se queda en la parte superior para que no entre el viento. Y guardo velas. A veces ayudan». Ella hizo una pausa y sus ojos parpadearon por un momento. «No duermo mucho». Rouen sintió que su pecho se apretaba nuevamente. La idea de verla temblando en alguna cabaña rota mientras las tormentas azotaban las montañas hizo que algo dentro de él se enroscara como un resorte. «¿Tienes comida?», preguntó. Ella miró hacia otro lado. «A veces». Su voz era demasiado firme, demasiado practicada. El hambre se había vuelto algo familiar para ella de una manera que ningún niño debería conocer. Rust presionó su pierna como si intentara absorber su frío. Los cachorros se movieron nuevamente, emitiendo pequeños ruidos chillones. Lassie rió levemente y extendió la mano para tocarle la nariz. «Son tan cálidos», susurró. Rouen observó la interacción con atención. Ella no les tenía miedo. En todo caso, parecía sacar fuerza de su pequeña presencia. Los cachorros volvieron a avanzar y, por un momento, el rostro de la niña se suavizó por completo, libre de peso, de precaución, de soledad. Rouen exhaló. «Parece que les gustas más que yo». «Ellos saben cuando alguien es bueno», dijo con naturalidad. Parpadeó. «¿Es eso cierto?» Rust resopló como si apoyara su afirmación. Llegaron a las afueras del parque donde parpadeaba la última lámpara. La cabaña de Lassie estaría más adentro del bosque, demasiado lejos, demasiado expuesta en una noche como esta. Rouen dudó, sin saber cuánto presionar. No quería asustarla, pero dejarla sola le parecía impensable. «Lassie», dijo suavemente, «¿me dejarías caminar contigo solo para asegurarme de que estás a salvo?» Ella pensó por un largo momento y luego asintió. «Está bien, pero solo porque le gustas a Rust». Rouen miró a Rust. El viejo pastor no movió la cola, pero tampoco objetó, aceptó a regañadientes. Juntos, los 4 avanzaron hacia la nevada cada vez más intensa, formando una extraña línea contra el frío. Un oficial destrozado, una chica resiliente, un guardián anciano y 2 nuevas vidas frágiles presionadas bajo el abrigo de Rouen.
Detrás de ellos, huellas de neumáticos frescas e invisibles se iban llenando lentamente de nieve, borrando las señales del camión que había pasado momentos antes, pero sin borrar el peligro que conllevaba. Sin borrar la forma en que Rust seguía revisando el bosque mucho después de que el sonido se hubiera ido, sin borrar la inquietud de Rowan. Fue el comienzo de algo que ninguno de ellos entendía aún. El viento se agudizó mientras Rowan, Lathy y Rust seguían el estrecho sendero que conducía al borde exterior de Northfire. La nieve se aferraba a las ramas como un pesado algodón blanco, enmudeciendo el mundo con un silencio que parecía a la vez pacífico e incómodo. Rowan mantuvo un ritmo constante, aunque cada pocos pasos miraba a Lathy para asegurarse de que no estuviera teniendo dificultades. Sus pequeñas botas dejaron huellas superficiales en el polvo, y Rust caminó penosamente junto a ella, rozando su pierna con el hombro de manera protectora a pesar de su cojera. Un pálido resplandor de la linterna de Rowan recorrió el camino, iluminando montones de nieve intacta. Los cachorros dormían dentro del abrigo de Rowan, respirando suavemente contra su pecho, cálidos y ajenos a la tensión que se extendía por el bosque. —¿Qué tan lejos está? —preguntó Rowan. Lathy señaló hacia adelante. —Justo más allá de esos árboles. Hay una cresta y la cabaña está debajo de ella. Más difícil para el viento alcanzarlo. Ella hizo una pausa y su respiración tembló ligeramente. No es bonito ni nada, pero es mi hogar. Rust resopló como si defendiera la dignidad de su refugio improvisado. Bajaron por una pendiente suave y la nieve crujía bajo las botas de Rowan. Unos metros más adelante, la vieja cabaña emergió de la oscuridad, inclinada, cansada, con el techo hundido bajo el peso de la nieve acumulada. Una ventana rota se abría hacia un lado, rellena de una tela remendada que ondeaba débilmente. La puerta colgaba torcida de una única bisagra. Fue peor de lo que Rowan esperaba. Se le hizo un nudo en el estómago. Lathy, sin embargo, caminó hacia allí con la facilidad que le daba la familiaridad. Rust siguió adelante, olfateando la nieve acumulada alrededor del escalón de entrada de la cabaña antes de dar 2 vueltas alrededor de ella, con postura rígida. Rowan examinó el claro con silenciosa vigilancia. Echemos un vistazo alrededor antes de entrar. Él esperaba que Lathy se resistiera, pero en lugar de eso ella asintió y se abrazó a sí misma. Algo en su postura cambió, menos defensiva, casi como si confiara en su juicio. Con su linterna recorriendo el claro, Rowan notó la primera anomalía a lo largo de la línea de árboles. Una profunda hendidura en la nieve, ancha y redondeada, demasiado grande para pertenecer a cualquier vehículo estándar permitido cerca del borde protegido del bosque. Se agachó a su lado. La nieve se había acumulado en los surcos, pero el dibujo era innegable. Un neumático enorme, no de una camioneta ni de un camión maderero, algo más pesado. Lathy se puso a su lado y miró hacia abajo. Eso no estaba allí ayer. ¿Seguro? Ella asintió lentamente. Lo habría visto. El óxido huele a todo nuevo. Rust resopló como si estuviera de acuerdo. Rowan se levantó y apretó la mandíbula. Continuó barriendo el área y pronto vio más señales. Ramas rotas en ángulos que no coincidían con la rotura natural y un surco largo y desigual que se adentraba más en el bosque, mostrando donde se había arrastrado algo. Aquí la nieve estaba muy removida, agitada por los repetidos movimientos. —¿Qué es eso? —preguntó Lathy, señalando. Rowan se arrodilló de nuevo. Una astilla de madera de color marrón rojizo yacía medio enterrada. Quitó la nieve y dejó al descubierto un corte suave, limpio, vertical y fresco. No de leña cortada, sino de una sierra, una industrial muy afilada. Su respiración se hizo más fina. Una sensación de frío recorrió su piel, independientemente del clima. —¿Has oído algo extraño últimamente? —preguntó con cuidado. Los ojos de Lathy se dirigieron inquietos hacia los árboles. —Anoche, Rust me despertó. Estaba gruñendo en la puerta. Oí voces, voces fuertes, y algo así como una máquina, como una sierra, luego un grito. Ella tragó saliva. Creo que alguien salió herido. La linterna tembló ligeramente en el agarre de Rowan. —¿Miraste afuera? No. Ella se acercó más a Rust. El óxido me hizo quedarme en la esquina con él. Rowan volvió a mirar las marcas de arrastre, anchos surcos hundidos que se extendían hacia el bosque más denso y desaparecían en la oscuridad.
Las pistas contaban una historia que él no quería leer. Alguien había cortado recientemente madera pesada y la había arrastrado ilegalmente a través de una zona cerrada al invierno. Sabía exactamente lo que eso significaba: la tala ilegal de árboles protegidos, cedro rojo, palo fierro y el raro pino blanco por el que era famoso el bosque Northfire. No fue solo un robo. Fue un delito federal y fue la misma operación que él y Sierra habían intentado rastrear meses atrás. La misma noche que la había perdido. Su pulso se aceleró. Todos los instintos dentro de él gritaban por la acción, pero él se obligó a respirar con calma. Lacey no debe ver el tumulto que hay dentro de él. Rowan, susurró. ¿Pasa algo malo? Él no respondió directamente. En cambio, la miró con dulzura. Lacey, esta zona podría no ser segura. Ha habido actividad cerca. Gente que no debería estar aquí. Ella metió sus manos dentro de sus mangas. ¿Vas a contárselo a alguien? La pregunta la hirió más profundamente de lo que ella imaginaba. Él debería. Northfire tenía una fuerza pequeña, pero aún había guardabosques, agentes de patrulla y oficiales federales de vida silvestre que podían responder. Reportar actividades sospechosas era el protocolo. Pero el protocolo también implicaba revelar que había encontrado a un menor viviendo solo en una parte peligrosa del bosque, un menor que ya había huido una vez y que podría volver a correr. El miedo brilló en sus ojos, aunque él aún no había respondido, como si pudiera ver la posibilidad tomando forma. Se frotó la nuca. Quiero ayudarte, Lacey, pero no quiero asustarte. No volveré, dijo inmediatamente. A él no. Su voz se quebró y apenas fue audible. Por favor. Rust se colocó frente a ella, rígido y protector, como desafiando a Rowan a presionar más. Rowan levantó las manos en señal de rendición. No te llevaré a ningún lugar al que no quieras ir. Prometo. Sus hombros se suavizaron ligeramente y la tensión desapareció como si hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Pero necesito averiguar qué está pasando aquí, continuó Rowan. No dejaré que nada te lastime a ti ni a Rust. Los ojos de Lacey se dirigieron nuevamente a las marcas de arrastre. ¿Son peligrosas las personas que viajan en el camión? No lo sé todavía, respondió sinceramente. Pero están haciendo algo que no deberían. Rust emitió un gruñido bajo hacia la oscura línea de árboles y el pelaje de su columna se erizó. Dio un paso adelante, olfateando y gruñendo más profundamente con cada respiración. Los instintos del viejo perro eran agudos a pesar de su edad. Rowan siguió la mirada de Rust y vio otra señal, casi invisible bajo la nieve, una huella de bota, pesada, en ángulo como si alguien hubiera estado empujando peso. Apartó la nieve y encontró una segunda huella, luego una tercera. El portador era grande, fuerte y se movía con determinación. Alguien estuvo aquí recientemente, murmuró Rowan. Lacey se acercó más a Rust. ¿Tenemos que quedarnos aquí esta noche? Rowan vaciló. Ella claramente confiaba en la cabaña, pero las huellas desconocidas en la nieve circundante lo pusieron nervioso. Aún así, hacía un frío que pelaba, y arrastrarla de vuelta a la ciudad tan tarde podría ser igual de peligroso. La cabina al menos tenía paredes. Primero revisaremos el interior, dijo. Si algo parece mal, nos iremos. Ella asintió con incertidumbre. Empujó la puerta torcida para abrirla y la bisagra oxidada chirrió en protesta. El interior estaba oscuro y frío, iluminado únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la ventana tapada. Las mantas estaban apiladas en un rincón. Al lado de unas cuantas velas había una lata de metal. Un puñado de pertenencias, guantes raídos, una taza rota, una pequeña lata de cerillas, descansaban cuidadosamente sobre una caja. Todo estaba dispuesto con el cuidadoso intento de un niño por poner orden. Esto es todo, susurró Lacey. Rust y yo nos quedamos ahí. Señaló la pila de mantas. Rowan sintió calor presionando contra su pecho mientras los cachorros se despertaban. Uno asomó la cabeza con curiosidad y luego gimió suavemente al frío interior. Lacey sonrió un poco. ¿Pueden quedarse con nosotros esta noche? Rowan hizo una pausa y su corazón se encogió nuevamente. Los cachorros se habían unido a ella tan rápidamente, como si sintieran algo puro en ella, algo seguro. Si quieren, dijo.
Laci se sentó con las piernas cruzadas sobre la pila de mantas, y el cachorro más valiente saltó a su regazo. El otro pronto lo siguió, acurrucándose contra el costado de Rust. Por primera vez, Rowan vio a Rust relajarse levemente, bajándose con un suave gruñido, como si aceptara la compañía inesperada. Cuando Rowan encendió una vela, un suave resplandor llenó la cabaña, empujando las sombras hacia los rincones. Pero afuera, la oscuridad se espesaba contra la ventana, las marcas de arrastre, la madera aserrada, las profundas huellas de neumáticos. Le asintieron como viejos fantasmas que se negaban a descansar. Se sentó cerca de la puerta, con la espalda recta y los ojos fijos en el bosque. No sabía que se movía allí, pero sabía que no era bueno y sabía que no estaba terminado. La luz de las velas parpadeaba contra las paredes deformadas de la cabina, proyectando largas sombras sobre las tablas del suelo. Afuera, la tormenta susurraba entre las ramas de los pinos, rozándolas con ritmos suaves y helados. Rust se había acomodado junto a Laci, su cuerpo curvado protectoramente alrededor de ella mientras los dos cachorros dormían acurrucados contra su vientre. Rowan permaneció sentado cerca de la puerta, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el oscuro interior. Laci observó la llama sin hablar. Su rostro, tan joven, tan pequeño, brillaba con una tristeza silenciosa que no pertenecía a la infancia. La luz de las velas suavizó sus rasgos, haciendo que Rowan notara cuán frágil era realmente debajo de su valiente exterior. Se aclaró la garganta suavemente. «Laci», dijo, «necesito preguntarte algo importante. No tienes que responder si no quieres». Ella no apartó la mirada de la llama. «Bueno». Rowan dudó solo un momento antes de hablar. «¿Tienes familia? ¿Alguien que te esté buscando?» Laci se quedó sin aliento por un segundo. El único sonido era el de Rust moviendo su peso, sintiendo la tensión en su pequeño cuerpo. Rowan esperó, dándole espacio. Había visto esta reacción antes, niños que equilibran el miedo con el deseo de ser comprendidos. Lentamente, Laci llevó sus rodillas hacia su pecho. «Yo tuve una mamá», susurró. «Pero ella ya no está». «¿Qué le pasó?», preguntó Rowan suavemente. Laci se frotó los ojos con la manga. «Ella se fue hace 1 año y medio. Ella dijo que volvería cuando las cosas mejoraran, pero las cosas no mejoraron». El pecho de Rowan se apretó. «¿Y tu padre?» «No tengo ninguna», dijo ella claramente. «Solo un padrastro». Su voz tembló cuando dijo la palabra padrastro. Rust levantó la cabeza y presionó su hocico contra su hombro. Rowan se inclinó un poco hacia adelante. «¿Te hizo daño?» Laci no habló, pero su silencio dijo más que las palabras. Después de una larga pausa, ella asintió. «Mi mamá nunca me creyó», susurró. «Él no se enojaba por nada. Tírame cosas, empújame. A veces él». Ella se detuvo y se le quebró la voz. «Me escapé durante una tormenta de nieve. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba escaparme». Ella se agachó y acarició la cabeza de Rust con dedos temblorosos. Habría muerto esa noche. La nieve era tan espesa que no podía ver nada. Me caí cerca de una zanja y no pude levantarme. Luego llegó Rust. No sé de dónde. Él simplemente apareció, ladrando y empujándome hasta que me puse de pie. Él me condujo a esta cabaña. Rowan miró al viejo perro con nuevo respeto. Rust parpadeó lentamente como si no reconociera nada más dramático que un simple deber que había cumplido. «¿Y desde entonces?», preguntó Rowan suavemente. «Nos quedamos aquí», murmuró Laci. «Busco comida todos los días. El óxido protege la cabaña por la noche. Y yo no dejo que nadie me encuentre». Su voz se hizo más baja. «Si mi padrastro me volviera a ver, me arrastraría a casa». Un nudo se apretó en el estómago de Rowan. Sintió una oleada familiar de instinto protector, algo crudo e innegable. El mismo instinto que una vez lo guió durante los rescates, el mismo instinto que lo hizo amar a Sierra con todo su corazón. Al mirar a Laci, sintió que algo dentro de él despertaba, algo que había estado enterrado bajo la culpa y el dolor. Ella no era solo una niña perdida. Ella era una responsabilidad que él no esperaba pero que no podía ignorar. Antes de que pudiera volver a hablar,
Su chaqueta vibró y su teléfono vibró contra sus costillas. Los cachorros se movieron y gimieron suavemente mientras él sacaba el dispositivo. El identificador de llamadas mostró un nombre familiar: Tom Rohr, su ex compañero en el departamento de policía de Northfire. Tom era un hombre robusto de unos 40 años, con la cabeza rapada, ojos marrones pensativos y una voz que siempre daba la impresión de que había visto lo suficiente de la vida para saber cuando las cosas estaban a punto de ir mal. Él no era del tipo que llamaba a menos que fuera importante. Rowan respondió en voz baja. Sí. La voz de Tom sonó baja y tensa. He estado intentando comunicarme con usted. Algo está pasando cerca de la Reserva del Norte. La mirada de Rowan se dirigió hacia el tramo invisible de bosque fuera de la cabaña. ¿Qué clase de algo? Tala ilegal, respondió Tom. Más agresivo que cualquier cosa con la que nos hayamos enfrentado. Alguien está cortando madera protegida con equipo industrial. No es una operación de poca monta. Creemos que hay un actor importante detrás de esto. La mandíbula de Rowan se apretó. El mismo miedo que sintió antes palpitaba detrás de sus costillas. ¿Tienes pruebas?, preguntó. No es suficiente, dijo Tom. Solo huellas de neumáticos, tocones caídos y equipo faltante del depósito de Rangers. Quien hace esto conoce la tierra y es lo suficientemente valiente para trabajar de noche. Hemos tenido informes de un camión pesado avistado cerca del borde del bosque. Los ojos de Rowan se dirigieron hacia Lacey. Un camión con ventanas negras. Sí. Tom confirmó. ¿Por qué? ¿Lo viste? Rowan no respondió de inmediato. Su silencio fue suficiente. Tom agregó: si te encuentras con algo, incluso fuera de servicio, llámame. Rowan exhaló por la nariz. Mantendré los ojos abiertos. Cuando Tom colgó, Rowan permaneció sentado y el teléfono bajó lentamente en su mano. Los hilos de la preocupación y la sospecha se entrelazaban cada vez más con cada segundo que pasaba. Si los camiones nocturnos que Lacey escuchó estaban relacionados con la operación ilegal, entonces ella había estado viviendo al borde de algo mucho más peligroso de lo que él imaginaba. Lacey lo observó atentamente. ¿Se trataba de los camiones? Él asintió. Podría ser. Rust dejó escapar un gruñido bajo y retumbante que pareció resonar en sus costillas. Se quedó mirando la ventana como si algo afuera lo presionara demasiado cerca como para ignorarlo. Rowan bajó el teléfono. Lacey, dijo suavemente. Ha sido realmente valiente y ha sobrevivido a cosas a las que ningún niño debería enfrentarse jamás. ¿Pero qué está pasando ahí afuera en el bosque? Es peligroso, más de lo que imaginas. Ella se mordió el labio. ¿Me vas a llevar lejos? Rowan meneó la cabeza. No, a menos que quieras ir, pero ya no estás solo. Lacey parpadeó rápidamente y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Se apoyó en Rust, escondiendo su rostro en su pelaje mientras los cachorros se subían a su regazo, sintiendo su angustia. Rowan permaneció arrodillado frente a ella, observando cómo sus pequeños hombros temblaban. Le recordó partes de sí mismo que había perdido en el camino, partes arrancadas por el dolor y el fracaso. No dijo nada más. Él simplemente se quedó allí, observando mientras la tormenta afuera se hacía más fuerte. El viento presionaba contra las paredes de la cabaña, insinuando el mundo de sombras y peligro que esperaba más allá. Pero por ahora, por este momento, la niña, su perro leal y los cachorros huérfanos estaban a salvo, y Rowan prometió en silencio mantenerlo así. La mañana amaneció pálida y fría, una fina luz plateada se extendía a través del bosque nevado. Las nubes de tormenta se habían disipado durante la noche, dejando el mundo apagado y quebradizo, como si estuviera tallado en hielo. Rowan caminó adelante por el estrecho sendero, sus botas hundiéndose suavemente en la nieve intacta. Detrás de él, Lacey lo seguía con pasos cuidadosos, agarrando a uno de los cachorros dentro de su abrigo para abrigarse. Rust caminaba a su lado, con un paso lento pero firme, y su aliento formando pequeñas nubes blancas. Estaban regresando a la cabaña, el refugio improvisado de Lacey escondido en lo profundo de los árboles. Rowan había insistido en regresar a primera hora de la mañana, pues necesitaba revisar la zona con nuevos ojos y una mente más clara. Si alguien peligroso operaba en esos bosques, necesitaba saber qué tan cerca estaban de la niña.
El aire olía a pino y escarcha, tan fuerte que picaba. El bosque estaba en silencio, demasiado en silencio. Ni siquiera los cuervos que se posaban en las ramas altas y estériles emitían ningún sonido. Rowan disminuyó la velocidad cuando el techo de la vieja cabaña apareció a la vista entre los árboles. La estructura se hundió bajo el peso de la nieve y la madera se volvió gris y blanda después de años de tormentas. Lacey aceleró el paso instintivamente. El alivio de la familiaridad la impulsaba hacia adelante. Rust no se relajó. El viejo pastor levantó la nariz, se puso rígido y se puso delante de Lacey, bloqueándola con su cuerpo. Su cola se puso rígida, no por emoción, sino como advertencia. Rowan lo observó atentamente. «Tranquilo, muchacho. ¿Qué es?» Rust volvió a olfatear el aire y luego gruñó, un sonido bajo y vibrante que parecía arrastrarse por la nieve. Rowan dio un paso cauteloso hacia adelante, escaneando el claro. La nieve parecía intacta. La cabina parecía no haber cambiado, pero algo andaba mal. «Quédate detrás de mí», dijo Rowan en voz baja. Se acercó a la cabaña lentamente, con la mirada recorriendo el suelo como lo había hecho incontables veces en misiones de búsqueda y rescate. Pequeños detalles comenzaron a destacarse, un trozo de nieve que parecía más delgado que el resto, una línea tenue que iba desde el tronco de un árbol hasta una rama medio enterrada, el ángulo antinatural de un tronco caído. Se quedó congelado. Una cuerda fina se extendía bajo la nieve, casi invisible, una trampa. Su pulso se apretó. «Lacey», dijo con cuidado. «No muevas los pies. No des ni un paso más adelante». Ella tragó saliva con fuerza. Su aliento temblaba en el aire frío. Rust avanzó un paso más, con la nariz rozando el suelo y el cuerpo tenso. Siguió el leve olor de tierra removida hasta que llegó a una depresión poco profunda. Allí yacía una trampa de metal, medio escondida bajo la nieve, cuyos bordes dentados brillaban tenuemente. Rowan sintió que la ira le subía por la columna. «Están poniendo trampas en la zona». «Ellos», susurró Lacey. Él no respondió de inmediato. Se agachó junto a la trampa, examinándola sin tocarla. El metal era nuevo, recientemente colocado. Alguien había estado aquí poco antes del amanecer. Rust se movió de nuevo, olfateando el rincón de la cabaña donde se encontraban apiladas en alto pilas de leña en descomposición. Sus orejas se aplanaron. Él soltó un ladrido agudo. Rowan se puso de pie rápidamente. «Rust, espera». El pastor se lanzó hacia adelante, empujando a Lacey hacia atrás con su cuerpo. Una fracción de segundo después, la bota de Lacey rozó un trozo de nieve suelta. Una cuerda se rompió hacia arriba. La trampa falló su tobillo por centímetros. Rust la empujó completamente, pero su pata trasera atrapó el lazo que se elevaba. La cuerda se tensó y se tensó alrededor de su pierna. El viejo perro aulló y tropezó con fuerza. «Óxido», gritó Lacey, cayendo de rodillas. Rowan reaccionó instantáneamente. Se lanzó hacia adelante, cortando la cuerda con un movimiento rápido y decisivo de su navaja. Rust se desplomó en la nieve con un gemido tembloroso, pero en el momento en que se liberó la tensión, intentó ponerse de pie nuevamente, leal incluso a través del dolor. Lacey envolvió sus brazos alrededor del viejo perro. «Lo siento, Rust. Lo lamento». Rowan se arrodilló junto a ellos, inspeccionando la herida. La cuerda había dejado una marca roja severa alrededor de la pierna de Rust, pero la piel no estaba rota. Era un esguince grave, doloroso, pero tratable. «Gracias a Dios», murmuró Rowan. «Es un chico viejo y duro». Rust levantó su hocico débilmente hacia Rowan, parpadeando a pesar de la incomodidad como si quisiera decir que lo haría de nuevo sin dudarlo. Rowan sintió que algo se apretaba en su pecho, admiración, culpa y una creciente determinación. Alguien tenía la intención de lastimar a todo lo que caminara cerca de esta cabaña, tal vez incluso matar. Rowan se levantó lentamente, examinando el claro una vez más. Las trampas no fueron colocadas al azar. La posición sugería que alguien conocía el camino que Lacey tomaba diariamente. Alguien sabía que ella vivía aquí y alguien quería que se fuera. Sus ojos se posaron en algo cuadrado y oscuro cerca de un tocón cubierto de nieve. Se acercó con cautela, quitando la nieve hasta que una tarjeta de plástico emergió debajo de su guante.
Era una tarjeta llave. En el frente llevaba un logotipo impreso, North Fair Timber Co. Su respiración se hizo más lenta. No se trataba de un hecho casual, se trataba de una corporación con profundas raíces en la ciudad, que siempre había afirmado respetar las normas medioambientales y las prácticas sostenibles. Pero Rouen había respondido a suficientes llamadas extrañas el año pasado como para sospechar que había algo más debajo del exterior pulido. La noche en que Sierra murió, el fracaso de la misión que le costó todo tuvo lugar cerca de una sección restringida del bosque que la compañía maderera afirmaba mantener. Había estado persiguiendo un camión sospechoso en esa misma zona. Y ahora una tarjeta llave yacía en la nieve al lado de una cabaña donde vivía un niño sin hogar. Rouen guardó la tarjeta en su bolsillo, mientras pensamientos inquietos se arremolinaban en su interior. Se volvió hacia Lacey. ¿Alguna vez has visto a alguien por aquí? ¿Alguien te está mirando? Ella negó con la cabeza lentamente. No, me quedo escondido. Russ siempre me advierte si alguien se acerca, pero, dudo. Hace 2 noches, escuché, creo que era un hombre. Estaba hablando por radio. No lo vi. Solo oí pasos y cosas metálicas tintineando. ¿Y no te fuiste?, preguntó Rouen suavemente. Esta es mi casa, susurró. Rust y yo no tenemos ningún otro lugar. Rust le acarició la pierna como si apoyara su afirmación. Rouen exhaló profundamente y la nieve se empañó alrededor de su boca. Miró hacia la lejana línea de árboles. El bosque se extendía interminablemente, ocultando los caminos de quien fuera lo suficientemente audaz como para colocar trampas en tierras de la ciudad. No son cazadores furtivos, dijo Rouen en voz baja. Esto está demasiado organizado. Caminó alrededor de la cabina una vez más, observando cada detalle. Debajo de la raíz de un árbol, algo metálico brillaba. Desenterró un bidón de gasolina abollado y todavía medio lleno. El olor químico le quemó la nariz. Alguien había planeado quemarlo todo. Las trampas no solo servían para atrapar animales o asustar a los niños. Estaban sentando las bases para la destrucción. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la tarjeta en su bolsillo. Una nueva certeza cristalizó dentro de él. La muerte de Sierra. La persecución fallida. Los camiones sin marcar que mencionó Lacey. Compañía maderera Northfire. Estaban conectados. La nieve empezó a caer de nuevo, silenciosa y pesada. Cubrió el bosque con lentas olas, calmando lo que no podía ocultar. Rouen se interpuso entre la niña y los árboles, un escudo que ella no sabía que necesitaba hasta ahora. Los cachorros se acurrucaron contra el pelaje de Lacey, temblando ligeramente, sin darse cuenta del peligro que los había rozado tan cerca. Podía sentir el peso de la responsabilidad sobre él, profunda e inamovible. Este bosque ya no era seguro para ella, y Northfire tampoco. El aire nocturno en North Fair Woods se sentía más pesado de lo habitual, cargado con el frío olor a pino y humo distante. Una luna baja proyectaba una fina franja plateada sobre el suelo del bosque, iluminando parches de nieve endurecida y las tenues marcas de neumáticos pesados. Rouen avanzó con cuidado por el estrecho sendero, manteniendo sus pasos mesurados y silenciosos. Lacey lo siguió justo detrás, envuelto en su chaqueta aislante de repuesto, con un cachorro acurrucado contra su pecho mientras el otro descansaba en sus brazos. Rust cojeaba fielmente junto a ellos, más lento ahora, pero todavía alerta, con las orejas erguidas como si escuchara el peligro que traía el viento. Rouen había debatido traer a Lacey, pero la niña se había negado a quedarse. Su insistencia vino con la tranquila seguridad de alguien que conocía estos bosques tan íntimamente como un mapa de sus propias palmas. Más que eso, ella no tenía miedo de nada, de una manera que él no podía comprender. Había sobrevivido a tormentas, hambre y noches más frías que el acero. El miedo se había convertido desde hacía tiempo en un compañero que ella había aprendido a domar. Se detuvieron cerca de la base de una cresta donde las ramas formaban un escudo irregular contra el cielo. Rouen levantó una mano, indicándole que se detuviera. Más adelante había un claro que nunca había visto en ningún mapa oficial. Aquí los árboles fueron talados de forma antinatural, es decir, deliberadamente. Una estructura esquelética se alzaba en el medio del espacio, un almacén largo y oxidado, casi enterrado bajo décadas de escarcha y abandono. Solo que ahora no estaba abandonado.
Unos rayos de luz amarillos y cálidos se filtraban a través de las grietas del revestimiento de madera. Las sombras se movían en el interior, muchas de ellas. Rowan se agachó detrás de un tronco de cedro caído y atrajo a Laci hacia sí. «Manténgase agachado. No hables a menos que yo te lo diga». Su aliento creó suaves nubes en el aire gélido. Laci asintió, sus pequeñas manos agarrando el pelaje de Rust. El viejo pastor se apretó contra ella, protegiéndola a pesar de la tensión en su pierna herida. Las voces se extendían por el claro, transportadas por el viento. «Mañana trasladaremos el último envío. Pike quiere que todo desaparezca antes de que el sheriff haga más preguntas». La mandíbula de Rowan se tensó. Le hizo un gesto a Laci para que lo siguiera y luego comenzó a rodear el perímetro del almacén, manteniéndose dentro de las densas sombras. A través de un panel roto, podía ver claramente el interior. Pilas de madera cortada estaban apiladas contra las paredes, cada pieza marcada con etiquetas brillantes, especies raras de zonas restringidas. Cosecha ilegal valorada en cientos de miles de dólares. Entre ellos se movían hombres con gruesos abrigos de trabajo, con el rostro pálido bajo las linternas colgantes y los ojos agudos por el cansancio. La mayoría parecía desnutrida, con mejillas hundidas y temerosa. Entonces Rowan vio un rostro que reconoció: Evan Lokach, el hombre desaparecido del invierno pasado, padre de 2 hijos, visto por última vez antes de la primera nevada. Rowan había sido parte del equipo de búsqueda que nunca lo encontró. La esposa de Evan se aferró a la manga de Rowan, llorando por respuestas que él no podía darle. Ahora Evan estaba allí arrastrando una cadena de troncos con los ojos apagados, la barba crecida y las muñecas magulladas. Él no estaba solo. Otros hombres y algunos adolescentes tenían la misma expresión de derrota, trabajo forzado. Es posible que algunos de ellos también hayan sido denunciados como desaparecidos. Rowan exhaló lentamente. Una fría certeza se instaló en sus entrañas. No se trataba simplemente de tala ilegal. Esto era explotación, esclavitud. Y entonces apareció Graham Pike. Llegó por una puerta lateral, flanqueado por 2 hombres armados. La luz de la linterna agudizó los ángulos de su rostro. Su abrigo era de mezcla de lana a medida, oscuro y caro, totalmente fuera de lugar en el tosco almacén. Su cabello era de color gris hierro, peinado hacia atrás con pulcritud, y su postura irradiaba una autoridad tranquila. Graham Pike, querido filántropo, propietario de Northfire Timber Co., patrocinador de eventos de la ciudad, donante del orfanato local y miembro de todas las juntas influyentes de la región. Un símbolo de virtud grabado en la identidad de Northfire. Pero allí, en el oscuro almacén, sus ojos estaban muertos y calculadores. «Escuchen», dijo, con su voz suave como el hielo pulido. «El deshielo invernal dejará al descubierto cada tocón y sendero de arrastre. No podemos permitir eso. El sheriff ya siente curiosidad». Uno de los trabajadores se atrevió a levantar la cabeza. «Por favor, hemos hecho todo lo que nos pediste. Vamos a casa. Mi familia». La mano de Pike se movió más rápido de lo que Rowan esperaba, un golpe como el crujido de la madera. El hombre cayó de rodillas. «Irás a casa cuando yo diga que lo harás». Pike se secó la palma de la mano en su abrigo como si le disgustara el contacto. «Mañana por la noche incendiaremos la cresta sur. El fuego cubrirá los senderos y borrará cualquier evidencia». Sus labios se curvaron. «El bosque arderá durante días. Nadie lo cuestionará». Laci inhaló profundamente. Rowan presionó suavemente su hombro, indicando silencio. Otro trabajador dudó. «Pero señor, con la nieve, el incendio podría extenderse hacia la ciudad. El viento». «No te pago para que pienses», espetó Pike. «Haz lo que te digo». El pulso de Rowan retumbó. Pike estaba dispuesto a quemar una sección de bosque peligrosamente cerca de Northfire solo para destruir evidencia. Y con las condiciones de viento de esta semana, el incendio podría extenderse hasta las afueras. Continuó observando, con su mente cambiando al modo táctico. 2 guardias en la puerta sur, uno en la parte trasera, Pike cerca del centro, trabajadores encadenados. No eran una amenaza, pero necesitaban desesperadamente ser rescatados. Un movimiento en falso y todo el lugar estallaría en violencia. Las orejas de Rust se movieron de repente.
Otra voz resonó por el almacén. Jefe, encontramos una trampa activada cerca del escondite de la niña. Algo debió haberse movido por ahí. Lacey se puso rígida. Rowan la sintió temblar. Pike entrecerró los ojos. ¿Era la niña? No lo sabemos. Podría haber sido su perro mestizo. Compruébelo de nuevo al amanecer, ordenó Pike. Si la niña todavía está viva, tráela aquí y queme la cabaña mientras está allí. Los dedos de Rowan se hundieron en la nieve. Lacey se presionó contra el hombro de Rust y su respiración se volvió entrecortada. Los dos guardias salieron por la puerta trasera, con sus linternas iluminando los árboles. Rowan esperó hasta que sus pasos se desvanecieron. Se inclinó hacia Lacey. «Nos vamos, lentamente». Ella asintió, con los ojos abiertos, pero decidida. Rust avanzó cojeando en silencio, abriendo el camino a través de la maleza como un viejo centinela. Rowan se aseguró de que sus pasos no hicieran ningún ruido. Décadas de entrenamiento lo llevaron a la mentalidad de la que tanto había intentado escapar. Llegaron a la cresta lo suficientemente lejos como para que las luces del almacén fueran destellos tenues detrás de ellos. El bosque se abrió a un valle estrecho donde el viento parecía más fuerte, lo suficientemente seguro para volver a respirar. Lacey se giró hacia Rowan, con su voz apenas por encima de un susurro. Él va a quemar el bosque, los animales, las cabañas, todo. Lo sé. La voz de Rowan era baja y firme a pesar de la tormenta que se levantaba en su pecho. Y no se detendrá ahí, tragó saliva. Él me quiere muerto. Sí. Lacey abrazó al cachorro como si quisiera fortalecer su coraje. ¿Qué hacemos ahora? El viento del bosque aullaba entre los árboles, esparciendo agujas secas por el camino. Rowan miró hacia el almacén distante, una sombra de corrupción agazapada entre troncos congelados. Sintió de nuevo el peso de su deber, más pesado que la insignia que ya no llevaba. «Encontramos pruebas», dijo. «Y luego lo detenemos». Lacey respiró temblorosamente, pero sus ojos se agudizaron. «Rust y yo te ayudaremos». Rowan puso una mano sobre su hombro, gentil y protectora. «Sé que lo harás». Y por primera vez en meses, realmente creyó que no estaba enfrentando la oscuridad solo. La tormenta llegó sin previo aviso, envolviendo North Fairwoods en una cortina blanca. La nieve caía en capas, lo suficientemente densa como para desdibujar las líneas de árboles y silenciar el mundo debajo de ellas. Rowan avanzó entre los montículos de nieve, con la respiración áspera en el aire helado. Lacey se aferró a la parte trasera de su abrigo, luchando por mantener el ritmo, mientras Rust cojeaba decididamente a su lado, negándose a quedarse atrás a pesar del dolor en su pierna herida. Tenían un solo objetivo: llegar al almacén antes de que Graham Pike cumpliera sus últimas órdenes. Pero ya era demasiado tarde. Un resplandor atravesó la nevada que había frente a nosotros, parpadeando como una estrella herida. Rowan se quedó congelado. Un segundo después, el inconfundible olor a madera quemada lo golpeó, transportado por el fuerte viento invernal. Los ojos de Lacey se abrieron de par en par. Rowan, el almacén. Las llamas estallaron a través del techo como si le respondieran. Pike había comenzado la purga. Rowan le agarró la mano. «Quédate cerca. Nos movemos ahora». Corrieron cuesta abajo hacia el claro. La luz del fuego pulsaba entre los árboles, proyectando largas sombras sobre la nieve. El calor se expandió hacia afuera en olas asombrosas, derritiendo los bancos de arena y dejando al descubierto el barro oscuro. Las chispas se elevaban en espirales, transportadas por el viento hacia el bosque más profundo, peligrosamente cerca de la maleza seca debajo de capas de hielo. El almacén no solo estaba ardiendo. Se estaba derrumbando. Rowan se detuvo detrás de un tronco de cedro y evaluó la escena. Los hombres de Pike se apresuraban a destruir pruebas, arrojaban documentos al fuego, destrozaban cajas, vertían gasolina sobre troncos antes de arrojarlos a un infierno cada vez mayor. Uno de los guardias gritó: «El jefe dijo que quemáramos todo. No hay cabos sueltos». Otro respondió con la voz quebrada por el miedo: «Todo este lugar explotará». Rowan tuvo segundos. Tiró a Lacey y la puso a cubierto detrás de un grupo de rocas. Rust se apretó contra su pierna, temblando, pero alerta.
Rouen se inclinó hacia él. Llegamos primero a los trabajadores. Están encadenados dentro de la sección sur. Si el fuego llega a ese lado, morirán. Laci susurró. Rouen asintió una vez. Voy a entrar. Ella agarró su manga. Entonces yo también me voy. Su voz temblaba, pero contenía una llama tenaz. Ella había perdido el miedo en el bosque hacía mucho tiempo. Dudó solo un momento antes de aceptar que no había forma de detenerla. Quédate detrás de mí. Mira dónde pisas. El calor se intensificó a medida que avanzaban. Las llamas salieron disparadas desde las ventanas rotas. El techo crujió bajo la tensión del fuego que devoraba sus vigas. Rouen abrió de una patada una puerta lateral y tosió mientras el humo salía como si fuera un ser vivo. Dentro reinaba el caos. Los hombres gritaban, las cadenas chocaban y los escombros en llamas caían desde arriba. Los trabajadores estaban apiñados cerca de postes de acero cerrados, tratando desesperadamente de protegerse de las brasas que caían. Uno de ellos, el hombre desaparecido Evan Lokach, reconoció a Rouen a través del humo. «¡Ayúdanos! El techo se está cayendo». Rouen corrió hacia él, rasgando el mecanismo del anillo con ambas manos. El acero helado resistió, pero la desesperación le dio fuerza. La cerradura se soltó de golpe. Empujó la llave en las manos de Evan. «Liberen a los demás. Muévete rápido». Evan asintió y corrió hacia la siguiente cadena. Laci se tambaleó detrás de Rouen, tosiendo mientras se cubría la boca con la manga. El óxido siguió su curso, gruñendo ante los crecientes crujidos de la madera quemándose. El fuego rugió sobre ellos. Un rayo en llamas se estrelló contra el suelo, lanzando chispas al suelo. Rust ladró, empujando a Laci a un lado justo antes de que una segunda viga cayera donde ella estaba parada. Rouen la arrastró hacia arriba. «Nos hemos quedado sin tiempo. Ir». Una vez liberados, los trabajadores se dirigieron hacia la salida, pero fueron interrumpidos por un colapso repentino. Una pared de tablones en llamas bloqueaba la entrada y las llamas se elevaban en violentas ráfagas. «Necesitamos otra manera», gritó Laci a través del humo. Rust se lanzó hacia el otro extremo del almacén, con el morro pegado al suelo, como si rastreara el recuerdo del aire fresco. Se detuvo ante una ventana tapiada con una capa de madera carbonizada. Rouen entendió. «Esa es nuestra salida». Corrió y golpeó su hombro contra las tablas, pero la madera se mantuvo firme. Rust gruñó bajo, luego se alzó sobre sus patas traseras y arrojó su peso contra las tablas. Gimieron pero no se rompieron. «Óxido, para. Te harás daño». Pero el pastor era implacable. Se lanzó una y otra vez. Una astilla se desprendió. Se filtró aire frío. «Buen chico. Sigue adelante». Rouen se unió a él, golpeando las tablas con todo su peso. Laci agarró una tabla suelta y la usó como palanca, colocándola debajo de una viga rota. Con un último impacto desesperado, las tablas se hicieron añicos hacia afuera. El aire helado entró como un regalo del cielo. «¡Vamos!», gritó Rouen, dejando pasar a Laci primero. Los trabajadores lo siguieron, tropezando con la nieve, con el humo pegado a ellos como fantasmas. Rust intentó saltar a continuación, pero su pierna herida se dobló. Se desplomó a medio camino, su cuerpo temblando violentamente. «¡No, Rust!», gritó Laci. Rouen tomó al perro en sus brazos y lo empujó a través de la abertura justo cuando otra explosión destrozaba el almacén. La onda expansiva los arrojó hacia la nieve. El almacén que estaba detrás de ellos se derrumbó entre un estruendo de madera que se partía y vigas que se derrumbaban. Rouen protegió a Laci y Rust con su cuerpo. Se hizo el silencio, interrumpido únicamente por el crepitar distante de las llamas. La nieve volvió a caer, intentando sofocar el infierno, pero aún no estaban a salvo. Laci se arrodilló junto a Rust, quien jadeaba pesadamente. El pecho del viejo perro subía y bajaba de forma desigual, y la pata que se había lesionado antes ahora estaba torcida en un ángulo antinatural. Rouen sintió que se le apretaba el pecho. «Necesita ayuda», susurró Laci. «Por favor, vamos a ayudarle», dijo Rouen con firmeza. «Ahora mismo». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la bengala de emergencia que siempre llevaba consigo.
Giró la tapa y disparó al aire. La llamarada se elevó rápidamente y explotó en una estrella roja brillante contra el cielo tormentoso. Una señal, una súplica, una promesa. La luz proyectó sobre el bosque un resplandor rojo sangre. En cuestión de minutos, se oyeron sirenas distantes, al principio débiles, luego cada vez más constantes. Motos de nieve, búsqueda y rescate. Rowan se giró hacia el bosque más profundo justo a tiempo para ver los faros de un coche atravesando los árboles. Pike huía en una elegante moto de nieve negra. Rowan colocó a Rust con cuidado en los brazos de Laci y luego se levantó. Agarró una rama caída, pesada y completamente congelada. Lo lanzó con fuerza precisa. Golpeó el suelo frente a la moto de nieve de Pike, volcando la máquina hacia un lado. Pike cayó sobre la nieve, maldiciendo y luchando por levantarse, pero las luces de la policía iluminaron los árboles segundos después. Los agentes lo atacaron con fuerza, hundiendo su cara en la nieve. Le sujetaron las bridas y puso las manos detrás de la espalda. No hay escapatoria. Pike gritó amenazas, pero nadie escuchó. Laci se aferró a Rust mientras llegaban los rescatistas, con el rostro manchado de hollín y nieve derretida. Rowan se arrodilló a su lado y presionó una mano suavemente sobre su hombro. «Lo salvaste», dijo con voz temblorosa. «Él nos salvó a todos», respondió Rowan, mirando a Rust con silenciosa reverencia. La tormenta continuó cayendo, suave, gentil, limpiadora sobre el almacén en ruinas, los trabajadores liberados, los criminales capturados y un perro herido que había dado todo lo que tenía por la chica que protegía. Fue la última nevada del invierno y el comienzo de algo nuevo. El invierno finalmente comenzó a aflojar su control sobre Northfire. El cielo se suavizó, pasando de un gris hierro a un dorado pálido, y los primeros rayos débiles del sol de la mañana se filtraron a través de las nubes derretidas. Los bancos de nieve se redujeron a lo largo de las aceras. Los carámbanos se desprendieron de las canaletas y resonaron como campanas distantes al romperse en el suelo. La ciudad volvió a respirar, tranquila, conmocionada, pero viva. Dentro de la clínica veterinaria North Fair, el aire olía levemente a desinfectante de pino y mantas calientes. Rowan se sentó en un pequeño banco cerca de la sala de recuperación, con los codos sobre las rodillas y las manos fuertemente entrelazadas. El cansancio se reflejaba en su rostro, pero sus ojos, azules y firmes, contenían un nuevo tipo de esperanza. Rust yacía en la cama acolchada a su lado, respirando con más regularidad que en días. Las vendas a lo largo de su costado estaban limpias y en su pierna herida se encontraba colocado un aparato ortopédico blando. Le habían recortado el pelaje alrededor de las heridas y el viejo pastor parecía más pequeño, más frágil, pero vivo. Un suave golpe sonó en el marco de la puerta. La doctora Miriam Hall, una mujer de unos 40 años con cabello castaño atado en un moño desordenado, entró. Su actitud tranquila y segura ha tranquilizado a innumerables dueños de mascotas ansiosos a lo largo de los años. Llevaba un gráfico en sus manos enguantadas. «Está estable», dijo, ofreciéndole a Rowan una sonrisa cansada. «La infección ha desaparecido. Cojeará durante un tiempo, quizás siempre un poco, pero ya ha superado el peligro». Rowan cerró los ojos por un largo momento. El alivio lo invadió como la cálida luz del sol después de meses de tormenta. «Gracias», susurró. «Para todo». El doctor Hall le dio unas palmaditas suaves a Rust. «Sobrevivió porque alguien luchó para mantenerlo con vida. Tú, esa chica y esos cachorros que duermen en mi oficina. Tienes suerte de tenerlos a todos». La puerta se abrió de nuevo con un crujido y Laci entró. Llevaba un abrigo de invierno limpio y grueso que alguien de los servicios infantiles le había dado. Su cabello fue cepillado por primera vez en días, revelando su delicado rostro con su suave mandíbula y sus ojos brillantes y cautelosos. Ella sostenía un cuenco de agua y caminaba con cuidado. «Óxido», susurró. La oreja del viejo pastor se movió, sus ojos se abrieron lentamente y cuando se posaron en Laci, su cola dio un leve golpe contra las mantas. La respiración de Laci se entrecortó. Ella dejó el cuenco y se inclinó hacia él. Sus manos temblaban ligeramente. «Me asustaste», dijo ella, sonriendo a través de los restos de lágrimas. «No vuelvas a hacer eso nunca más». Rowan permaneció en silencio detrás de ella, observando el tierno afecto entre el niño y el perro. Algo cálido se desplegó dentro de su pecho,
una sensación frágil y desconocida que apenas había comenzado a crecer desde la noche en que se cruzaron en la nieve. Lacey lo miró. Dijeron que iré a un hogar de acogida. Su voz era pequeña, firme y tranquilizadora. Rowan se agachó a su altura. Es cierto, pero solo por ahora. Ella lo estudió con la intuición cansada de un niño que ha aprendido a esperar la decepción. ¿Tengo que irme?, preguntó. Rowan extendió la mano y suavemente le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Solo si eso es lo que quieres. Pero hablé con los servicios infantiles. Pedí una tutela parcial mientras evalúan opciones a más largo plazo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué significa eso? Significa, dijo suavemente, que puedes quedarte conmigo a tiempo parcial al principio. Mientras estés seguro, cálido y quieras. Lacey parpadeó rápidamente, su boca temblaba. Entonces ella se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo feroz. Rowan la abrazó con fuerza y cuidado, sintiendo que sus hombros temblaban. «Quiero quedarme», susurró con fiereza. «Contigo, con Rust y los cachorros». «Entonces eso es lo que haremos». Afuera, las calles de Northfire se iluminaron lentamente con la promesa de la primavera. Pero dentro de la clínica se estaba produciendo un tipo diferente de deshielo, una curación que no tenía nada que ver con las estaciones. Una semana después, el Palacio de Justicia de Northfire se llenó de murmullos cuando Graham Pike fue llevado a la sala del tribunal atado. Su costoso traje había sido reemplazado por el uniforme naranja del Centro de Detención Federal. Su cabello estaba enredado, su expresión de fría furia apenas podía contenerse bajo una frágil calma. Los cargos fueron leídos uno por uno: explotación ilegal de recursos forestales nacionales, incendio de tierras protegidas, trabajo forzado y confinamiento ilegal, intimidación de testigos, agresión a agentes del orden público, actividad criminal organizada, homicidio involuntario vinculado al oficial K9 que murió en la persecución del invierno pasado. La jueza, una mujer severa, de cabello color acero y ojos claros e inquebrantables, leyó el veredicto final con el peso del dolor de Northfire detrás de cada palabra. Graham Pike queda condenado a 28 años de prisión en una penitenciaría federal. Los primeros 20 años sin posibilidad de libertad condicional. 4 de los asociados de más alto rango de Pike recibieron sentencias de entre 18 y 22 años. La empresa Northfire Timber Co. fue disuelta y sus activos confiscados. Se destinaron millones para restaurar el bosque dañado y compensar a las víctimas. Evan Lokach estaba en la primera fila, llorando abiertamente mientras abrazaba a su familia, finalmente en casa. Cuando sonó el mazo, el sonido resonó en la silenciosa sala del tribunal como el crujido de un lago congelado hace mucho tiempo. La justicia por fin había comenzado a derretir el hielo que había atrapado a Northfire durante tanto tiempo. El sol de la mañana estaba bajo en el horizonte mientras Rowan caminaba hacia el banco del parque, el mismo donde se había sentado desesperado semanas atrás. Pero esta vez, su paso llevaba consigo un sentido de propósito. La nieve aún cubría el suelo, pero la luz bailaba sobre su superficie, transformándola en plata ondulada. Rust cojeaba a su lado, lento pero ansioso. 2 cachorros bulliciosos trotaban alrededor de sus patas, tropezando unos con otros y lanzando aullidos de felicidad. Y delante de ellos, Lacey estaba sentada envuelta en una bufanda de lana, con la barbilla metida en su abrigo, pateando suavemente con sus talones el banco de madera. Cuando vio a Rowan, agitó ambos brazos en alto. «Aquí». Su voz resonó en el aire frío, brillante como una campana de Navidad. Rowan sonrió, una sonrisa real, cálida y espontánea. Se unió a ella en el banco. Rust se acurrucó a sus pies mientras los cachorros subían al regazo de Lacey con gemidos entusiastas. El viento era suave y traía consigo el lejano olor de la savia de pino y el humo de la chimenea. La gente pasaba, pero por primera vez miraban a Rowan no con lástima o desinterés, sino con silencioso respeto. Algunos asintieron. Uno murmuró: «Buen trabajo, oficial». Lacey se apoyó contra él y apoyó la cabeza en su hombro. «Se siente diferente ahora», dijo suavemente. «Como si la nieve no fuera tan fría». Rowan le puso un brazo alrededor, firme y cálido. «Eso es porque ya no estamos solos». Rust levantó el hocico y empujó la rodilla de Rowan, dejando escapar un suave y satisfecho rugido.
Los cachorros tropezaban unos con otros, persiguiendo una hoja que caía como si fuera el mayor tesoro que el mundo jamás hubiera ofrecido. Rowan miró hacia el parque. Este era el lugar donde el dolor casi lo había ahogado. Ahora era donde comenzaba su nueva familia. El sol salió un poco más alto, convirtiendo la nieve en oro. Y por primera vez en mucho tiempo, Rowan sintió la promesa de que las estaciones cambiarían, no solo afuera, sino dentro de su propio corazón. A veces, en el tranquilo resplandor de una mañana de invierno, recordamos que los milagros no siempre llegan con truenos o relámpagos. A menudo llegan suavemente, a través de la lealtad de un perro viejo, el coraje de un niño descarriado o la redención de un hombre cansado que decide levantarse de nuevo. En momentos como estos, vemos la mano suave de lo divino, la gracia del Señor guiando a las almas rotas hacia los demás para que puedan volverse completas. Es un recordatorio de que en nuestra vida cotidiana, ya sea en medio de las dificultades, la soledad o el miedo, siempre hay una luz esperando detrás de la tormenta, una bendición lista para desplegarse cuando nos atrevemos a tener esperanza nuevamente. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a compartirla. Deja un comentario sobre tus pensamientos u oraciones y suscríbete al canal para que más almas puedan sentir el calor de la compasión y la fe. Que la presencia amorosa del Señor te cuide, traiga paz a tu hogar y guíe tus pasos en cada etapa de la vida.